Hay una tradición en la Argentina por la cual todos los años los gobiernos de turno dedican ese año, le ponen una especie de eslogan, ¿sí? En aquel momento, cuando fue el Bicentenario, ya por el año 2010, fue justamente el año del Bicentenario. Y desde que asumió Javier Milei hubo diferentes denominaciones para los años, ¿sí? Para el 2024 se lo llamó Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad. El año 2025 se lo llamó Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina, un nombre que, qué sé yo, tiene un aire a proceso de reconstrucción nacional. Hay que decir que el gobierno siempre está con la cosa revisionista a favor de lo que fue la dictadura, entonces tenía un aire a reconstrucción nacional. Bueno, reconstrucción de la Nación Argentina se llamó en el 2025 y fíjense el 2026. Acá está, boletín oficial, Año de la Grandeza Argentina. Y si es el Año de la Grandeza Argentina, como promete el gobierno, ¿por qué la primera medida, la primera medición de la inflación, ya que se venía un año de grandeza, decidieron cambiarla? Decidieron que lo que habían pactado con el Fondo Monetario, lo que había anunciado el gobierno, lo que había anunciado el propio INDEC en una conferencia de prensa, lo que ya estaban todos de acuerdo, que se iba a implementar a partir de enero, del 1 de enero del 2026, y el 10, esta semana, se iba a conocer que es el nuevo índice de inflación. ¿Por qué lo tiraron para atrás y retrocedimos, acompáñenme en el tiempo, a esto? A los tiempos del televisor de tubo, porque la inflación se vuelve a medir, y la inflación que se va a medir este año, hasta que, según el gobierno, la inflación baje, va a ser la inflación de los tiempos del televisor de tubo. Yo ya trabajaba acá, ya salía en la tele en estos tiempos, no era en blanco y negro, era en color, hay que admitirlo. O si no de esto, del fax, me falta el cable. Pero ¿se acuerdan del fax? Ya no se usa el fax, ahora todo se transmite de manera online, o si no del diario papel. Por cierto, el diario papel se sigue imprimiendo, pero ya no tiene la misma importancia que antes. Entonces acá se ve claramente que la inflación que se dejó de lado, se había dejado de lado por cuestiones metodológicas, porque era la inflación de esta época y los hábitos cambiaron. Sin embargo, el gobierno, en el año de la grandeza argentina, según dice el gobierno, tiraron para atrás la medición que ya habían pactado, que ya habían acordado, y dijeron, no, vamos a medir con la otra medición, con la del tiempo, del televisor de tubo, del fax y del diario papel. A algunos puede ser que les parezca un detalle simpático de los tiempos del Eternauta, ¿no? Y decir, bueno, lo viejo funciona, la vieja medición funciona. La verdad es que entre una medición y otra hay diferencias. Sin embargo, los que midieron esa diferencia dicen que la diferencia no era tan grande para enero. El ministro de Economía, Toto Caputo, cuando lo echó virtualmente a Marco Labaña, el titular del INDEC, adelantó que bueno, que la inflación de enero iba a ser más o menos del 2,5. Y los que midieron, algunos consultores que midieron con la nueva canasta, con la canasta de 2017, 2018, no sé bien de cuándo era, dijeron que esa inflación iba a ser del 2,6, o sea que no había tanto problema, era apenas una décima. Y entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿Por qué tanto pánico? ¿Por qué se sometieron a este semejante escándalo de cambiar la medición que ya habían pactado incluso con el Fondo Monetario Internacional? A ver, llega un punto donde los argentinos no importamos demasiado, lo que importa es lo que se acuerda con el Fondo Monetario Internacional, que es el que tiene que respaldar los planes económicos y garantizar que vuelvan los préstamos y que vuelva la plata para pagar la deuda que tomó Caputo 1, ahora que está en el Ministerio de Economía, Caputo 2. Pero bueno, acuérdense, sin ir más lejos, y tal vez no nos horroricemos, porque ya sabemos que hay diferentes tiempos políticos, pero a Guillermo Moreno truchar el índice de precios al consumidor le valió, hace no mucho tiempo, que después de todas las instancias judiciales se le confirmara una sentencia a 3 años de prisión en suspenso y a 6 años de inhabilitación. O sea, 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber truchado el índice de precios al consumidor, porque esto generaba una especie de problema en dominó hasta que durante el periodo de Néstor Kirchner pensaron que era una viveza porque ocultaban
la inflación y entonces pagaban menos los bonos SER, se ahorraban plata, lo bebían como una viveza criolla. Con el tiempo se fueron dando cuenta que esto era un problema. En aquel momento, el Fondo Monetario Internacional planteó una moción de censura para la Argentina por las truchadas que había hecho Moreno en el INDEC, y el propio Moreno perseguía a las consultoras que medían la inflación de otra manera. Ahora, ¿ustedes se imaginan al Fondo Monetario Internacional que ha encontrado en Javier Milei su muchacho predilecto, el gran ajustador, el que ajusta por arriba de lo que el Fondo Monetario Internacional le pide? ¿Se imaginan al Fondo Monetario haciendo una moción de censura porque Milei tiró para atrás la medición de inflación que había pactado con el propio FMI? Yo la verdad que no me lo imagino, pero esto es lo que hay. Claro, como el tío Trump lo protege, es difícil que el Fondo Monetario vaya a hacer una moción de censura contra Milei como la que hizo en su momento contra Guillermo Moreno. Pero, qué sé yo, nunca se sabe. Algunas cosas interesantes, ¿no? Porque desde hace tiempo que viene resonando en la gente, y enseguida vamos a hablar por qué, esta idea de que la inflación que medía el INDEC no era la inflación que se veía en el poder adquisitivo, porque al final del camino lo que tiene que tener en cuenta uno es que el índice de precios al consumidor hay que medirlo en relación al poder adquisitivo. Entonces la gente decía, yo no entiendo, me dicen que la inflación promedio fue del 2, del 3, pero a mí mi poder adquisitivo cae mucho más. Y entonces enseguida nosotros les vamos a explicar por qué, porque eso tenía que ver con algo que se llama ponderación. Cómo se utiliza, qué proporción de los aumentos impacta en los salarios, y eso era lo que quería corregir la medición para que no se siguiera utilizando esta medición. ¿Sí? Los cambios de hábitos, los hábitos cambiaron, se consumen más otras cosas, había que ponderar esas cosas de otra manera. La canasta del 2018 era una manera de ponderar más actualizado, de darle importancia más actualizada a una serie de cosas. Finalmente la tiraron para atrás. ¿Por qué? Si la inflación de enero iba a ser de apenas una décima más, porque en febrero y en marzo se veía venir una inflación que podía dar por arriba del 3%. ¿Y por qué iba a dar por arriba del 3% esa inflación? Porque con la nueva medición, las tarifas iban a ser más importantes, porque los hábitos cambiaron y ahora ya no importa tanto el precio del fax, del televisor de tubo, del teléfono de línea, del diario papel. Ahora importan otras cosas, importa el precio de internet, importa el precio de los celulares, importa cómo pega la electricidad, cómo pega el gas en el rubro vivienda. Todo eso era lo que se iba a medir. Pero ya desde el año pasado, esta desconfianza se veía en la calle. ¿Por qué? Porque lo que muchos decían es, la gente primero ¿qué hace? Paga la luz, paga el gas, paga el alquiler, paga las expensas, paga internet, paga el celular y le queda poca plata para consumir. Escuchen lo que en otros momentos, nosotros hicimos varias de estas encuestas callejeras, la misma que hicimos ahora, esta semana, a propósito de la crisis del INDEC, hicimos varias encuestas callejeras donde la gente transmitía esta misma, decir, che, a mí me dicen que la inflación subió un 2%, pero a mí me cuesta cada vez más pagar las cosas cotidianas. Véanlo. ¿Cree en el número de inflación del 2,4%? No, ¿Por qué? porque vos vas a comprar y todo está un poquito más que la semana anterior, y nada, y así venimos. ¿No ve la desaceleración de precios en ningún sentido, en ningún producto? En algunos rubros, en otros no. Los autos siguen subiendo, ponele. ¿La comida, por ejemplo? Los autos siguen subiendo, es muy raro que te bajen algunos, otros sigue igual, nada. ¿Crees el dato de la inflación? ¿2,4? Me estás cargando. No, te pregunto. No. ¿No crees? En absoluto. ¿Por qué? Contame. ¿Por qué? Porque es un gobierno no creíble. Muy simple. Es un gobierno mentiroso. Es un gobierno que descalifica a las personas. En algunas cosas puede que sea así, en otras pareciera que es un poco más. No sé si creerle al INDEC todavía, porque hay muchas dudas sobre eso. La verdad que no le creo nada a nadie. ¿Por qué? Y porque la realidad es otra, mi amor. Y la verdad que estamos bastante mal, no nos alcanza nada. Fíjense, las encuestas son de diciembre de 2024 y diciembre del 2025 y la sensación era la misma. ¿Por qué? Porque esto que yo les digo, la nueva medición del INDEC iba a cambiar la ponderación, vale decir, la importancia que se le daba a algunos rubros.
No los quiero aburrir con ese detalle, pero por ejemplo, los gastos de vivienda, electricidad, gas, arreglos, expensas, ¿sí?, iban a pasar de representar un 10,4 en la canasta de estos tiempos, el televisor de tubo, para pasar a representar un 15,5. O sea que cualquier aumento iba a impactar más en la medición de inflación. Eso se llama ponderar. Pero a su vez, el gobierno, como está necesitado de plata, necesita bajar todavía más los subsidios que no bajó en el año electoral. Como había elecciones y necesitaba ganar las elecciones y ya bastante quilombo tenía para mantener el dólar, y tuvo que venir tío Trump a prestarle plata sobre la hora para que no hubiera un golpe de mercado, no aumentaron las tarifas quitando los subsidios. Entonces todos aquellos aumentos de tarifa que no hicieron los van a hacer ahora a partir de febrero y marzo. Entonces ahí se va a notar que van a aumentar los gastos de vivienda, van a aumentar los gastos de transporte, que en la vieja medición equivalían al 11% y ahora van a equivaler al 14,3%. Y por supuesto van a aumentar los gastos de comunicaciones, celulares, por ejemplo, que van a pasar del 2,8 al 5,1, porque en este momento se medía el teléfono fijo, por el cual se utilizaba el fax, y ahora se va a utilizar más la medición de los teléfonos celulares. Eso se llama ponderar, y eso fue lo que aterró al gobierno cuando dijo, che, si se me va la inflación al 3%, 3,5 en marzo, se me acaba el relato antiinflacionario y se me acaba el relato de que la inflación está bajando y que va a llegar al 0, algo en agosto, como ya prometió por enésima vez el presidente Javier Milei. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, volvamos al 2004, hagamos un viaje en el tiempo, volvamos al 2004 y volvamos a medir la medición como hace 22 años. ¿Sí? Porque esta va a ser la manera de demorar el impacto de la inflación. Ahora bien, si se cambia la inflación y si se cambia la manera de medir la inflación, ¿quiénes van a ser los perjudicados? Y los primeros perjudicados van a ser todos aquellos que tenían algún grado de haber indexado. Puede que los que estén alquilando con la vieja ley sean beneficiados porque la inflación va a ser menor. Entonces va a haber un cálculo menor para la inflación para los que estén alquilando con la vieja ley. Ya se sabe que a medida que van venciendo los contratos se renuevan con una nueva ley y entonces la nueva ley de alquileres dispone libre acuerdo entre propietario y inquilino. Pero, por ejemplo, los jubilados, ¿sí? ¿Cuándo no? Los jubilados, claro, el gobierno necesita bajar los costos fijos, porque ya ajustó todo lo que podía ajustar y ya varias notas decían, bueno, el gobierno para mantener el superávit fiscal y destinar la plata del superávit al pago de la deuda que tomó Caputo 1 necesita, en los tiempos de Caputo 2, seguir recortando el presupuesto y necesita licuar que los gastos de los jubilados sean menos. Entonces, ¿qué hace? Va a medir la indexación de los jubilados con la canasta de hace 20 años y no con la nueva porque le daría más alto. Lo mismo con los bonos. Tiene que pagar bonos SER, bonos indexados. Si la indexación es menor, va a pagar menos plata de bonos. Hay un informe que hizo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a quien por supuesto seguramente van a acusar de quisilofista, pero ese informe del Banco de la Provincia de Buenos Aires dice que el ahorro con la nueva fórmula sería del 0,5 del PBI, o sea, una fortuna. 3.400 millones de dólares es lo que dicen que se ahorraría. Hay que decir que en estos tiempos también, donde el gobierno quiere discutirle todo a los periodistas y han inaugurado la nueva oficina de respuesta rápida, que acuérdense lo que decimos siempre, Trump hace fideos, Milei hace fideos. Trump abrió una especie de oficina para contestarle a los periodistas las supuestas fake news, y ¿qué hizo Milei? Abrió una oficina para contestarle a los periodistas y discutir las fake news y las cosas que no condicen con... Ahí está, Oficina de Respuesta Oficial. ¿Sí? La Oficina de Respuesta Oficial seguramente va a discutir todas las cifras cuando se difundan. Va a aparecer Moreno. ¿Se acuerdan cuando Moreno le discutía a las encuestadoras oficiales las mediciones de inflación que no daban lo que Moreno quería? Bueno, va a pasar lo mismo. Va a montar el gobierno a través de la Oficina de Respuesta Oficial. Seguramente le contestará a las medidoras. Va a decir que la medición oficial es la del INDEC, que es esta, la vieja, y no será la nueva, pero nos vamos a entretener con todo eso.
Dicho sea de paso, uno puede decir, bueno, fíjense cómo funcionan las cosas, porque en algún tiempo los liberales defendían la autonomía de las instituciones fundamentales de la economía. Por ejemplo, el Banco Central. No hay más autonomía del Banco Central. ¿Qué diría Martín Redrado, que se atrincheró para que no le vulneraran durante el kirchnerismo la autonomía del Banco Central? Porque Cristina quería pagar con la plata del Banco Central, quería pagarle al FMI. Bueno, lo terminaron echando a Redrado, pero ahí se armó, y esto le costó bastante desprestigio al kirchnerismo, se le vulneró la autonomía al Banco Central. Bueno, en el Banco Central no solo está el socio del ministro de Economía, o sea que mucha autonomía no tiene. Ambos eran socios en una consultora llamada Anker, ¿no? Tanto Toto Caputo como Bausili. Pero ahora se agrega la otra cuestión, es que también vulneraron la autonomía del INDEC. El INDEC había presentado en sociedad, y uno no puede decir que Marco Labaña no hubiera recibido bastantes críticas por haber sido, como decirlo, demasiado amistoso con algunas ideas y algunas mediciones que se le atribuían al INDEC. Sin embargo, Labaña dijo, basta muchachos, yo ya me puse la cara, anuncié que empezaba la nueva medición y ustedes le quieren tirar para atrás, yo me voy. Esa no medición de la inflación, según lo que se había anunciado en el gobierno, ahora, por ejemplo, ¿qué dirán Sturzenegger y Patricia Bullrich? ¿Se acuerdan cuando Sturzenegger y Patricia Bullrich, cuando con la medición trucha de Moreno salían y daban los cálculos de medición del Congreso? Fíjense, ¿saldrán a Patricia Bullrich y a Sturzenegger con la nueva medición, o sea, con la medición correcta? ¿O van a decir, no, la medición del INDEC es la que tiene que ser, aunque sea antigua, ¿no? Y ahí está. Daban el IPC, el índice de precio del Congreso, para desmentir la inflación de Moreno. Ahora hay una intervención que va a medir la inflación como hace 20 años, o sea que estamos frente a que se abre un periodo de inflación trucha en la Argentina. Sí. ¿Qué va a pasar con todo esto? Va a haber un efecto dominó en diferentes sectores de la economía, porque ¿cómo se va a saber si uno gana o no gana plata con un plazo fijo si la inflación no es la que dice? Porque para saber si uno gana plata con un plazo fijo, lo compara con la inflación. ¿Cómo se va a medir el Producto Bruto? El Producto Bruto se compara punta a punta lo que produce la Argentina al comienzo y al final del año, descontado de la inflación. ¿Pero qué inflación? Si no vamos a saber cuál es la inflación real y vamos a tener una inflación trucha, cambiada. Todo esto va camino a que sea más de lo mismo, que el 2026 sea un año que sea más de lo mismo. Si alguien espera que lo que estamos viendo hasta ahora vaya a cambiar, y es difícil. El gobierno va a buscar bajar la inflación manteniendo el dólar barato a fuerza de bicicleta financiera, de carry trade. Solo va a haber negocio para algunos sectores económicos muy puntuales, solo va a haber negocio para hacer plata con plata, vale decir, para la bicicleta financiera, para cobrar altas tasas de interés y después en algún momento pasarlo a dólares. Todo eso va a ser más de lo mismo. ¿Será el año de la grandeza argentina, como dice el gobierno? ¿Qué sé yo? El gobierno anunció dos cosas esta semana: el cambio de medición de la inflación y la otra el acuerdo, que en verdad es una carta de intención de libre comercio con los Estados Unidos. Claro, en función del acuerdo se ve claro por qué prestaron la plata. Cuando uno ve que el acuerdo con Estados Unidos favorece más a Estados Unidos que a la Argentina, y de esto vamos a hablar más adelante con Hernán Lechta, porque sobre todo permite la entrada de productos industrializados de Estados Unidos a la Argentina en un momento donde el dólar está barato, uno entiende de otra manera esta foto, donde se lo ve ahí a Milei curvado, inclinándose, justo con una bandera de los Estados Unidos detrás. No parece el acuerdo una especie de gran defensa de los intereses nacionales, porque además la letra chica la estuvo negociando Pablo Quirno, que es un canciller que se caracterizó más que por hacer carrera diplomática, por hacer carrera en un banco estadounidense. Da para desconfiar, pensar que esta gente va a defender los intereses nacionales. Por más que digan que ellos exageren el nacionalismo y vayan a San Lorenzo a hacer un homenaje a San Martín y al sable corvo y lo vayan a llevar al regimiento de granaderos a caballo, todo eso es una especie de nacionalismo de pacotilla, cuando en verdad los intereses nacionales, por lo menos los intereses de la economía nacional,
están muy en discusión. Y si no, que lo digan los muchachos de Tierra del Fuego, que están viendo cómo por un decreto, inventando cuando no, que había una cuestión de problema de corrupción, les están interviniendo el puerto y sospechan que esa intervención en el puerto va a terminar con tropas de los Estados Unidos instaladas en el canal de Beagle, que es la puerta de la Antártida. Todo esto en nombre de la soberanía nacional, por supuesto. Lo que viene es más de lo mismo, pero más de lo mismo en este contexto es lo que venimos viendo hasta ahora. Empleos que se pierden, empresas que cierran, un acuerdo con los Estados Unidos en un momento de dólar barato que hay que ver si le conviene o no a la Argentina. Cada uno de los sectores hará su cuenta. Y además todo esto, ni siquiera vamos a poder creer lo que nos digan, porque la inflación va a estar medida como hace 20 años. Bienvenidos, esto es GPS.